Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre Cuba porque, bueno, ya tiene varias semanas, tiene décadas en crisis por razones obvias, pero ha habido esta especie de cobertura que nuevamente está recibiendo Cuba porque han tenido una crisis específicamente en el servicio eléctrico y esto evidentemente ha generado bastantes reacciones por parte de la ciudadanía. Y para conversar sobre ello, he invitado a Kiel Cabrera, ella es directora de JAR, que son los jóvenes de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Bienvenida, Kiel, ¿cómo estás? Como no, gracias por tenerme aquí y compartir contigo. Muchas gracias a ti Kiel, por haber aceptado esta invitación. Bueno, además de ser la directora, amiga, ¿no? Personal, Sí, compartimos sí. panel hace unos días en un evento que estuvo en la Universidad Internacional de la Florida y bueno, justamente en ese contacto que tuvimos allí, Kiel, me estabas comentando de cómo no se le está dando la atención a Cuba y yo dije, por favor, ni siquiera yo he hablado de esto, ¿cómo va a ser así, no? Sí. Así que vamos a profundizar en esto. Quiero que antes de que me des tu opinión, tu percepción y lo que se dice en la isla, que hablemos del tema de la narrativa oficial, ¿no? Porque el tipo de regímenes como el que hoy gobierna Cuba, Venezuela, Nicaragua, siempre se inventan algo y culpan de la crisis de lo que está pasando a alguien más, a un tercero. Ellos nunca son responsables. 60 Exacto. y tantos años tiene la tiranía cubana gobernando y ellos no son responsables de nada de lo que pasa allí, ¿no? Entonces, Siempre. en base a esto, a esta crisis eléctrica que están viviendo, ¿qué es lo que ha dicho la tiranía cubana, Kiel? Bueno, como tú dijiste, siempre hay otro culpable, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el primer culpable es los Estados Unidos, Ah, ¿verdad? El sorpresa. imperio, el bloqueo, vamos a decir más específicamente el bloqueo. Bueno, no tenemos suficiente divisa y no está entrando suficientes recursos y petróleo por culpa del bloqueo, ¿verdad? Que obviamente no hay, primero que nada, no hay un bloqueo Mm. físico de la manera tradicional como es definido, ¿verdad? Es decir, no hay barcos navales americanos rodeando a Cuba, bloqueando que otros países pueden ir a hacer negocio con Cuba. Cuba siempre ha hecho negocio con el mundo entero, ¿ok? Solamente es que las compañías de los Estados Unidos, que anteriormente tenían toda su propiedad expropiada por ese mismo régimen, Ujú. ¿verdad? Vamos a decir, ¿quién empezó esto? De excluir y expropiar y demonizar vamos a decir, el imperio o el otro país. Era el régimen castrista que hizo eso. Entonces, primero que nada, no hay un bloqueo en el sentido que lo usa el régimen, ¿verdad? Cuba siempre ha podido, vamos a decir, los Estados Unidos siempre ha podido mandar medicamentos, comida, ayuda humanitaria a Cuba, siempre. Es solamente ciertas compañías americanas no pueden hacer negocio con entidades que son directamente asociados con el régimen castrista, que es algo que yo creo que es justo y justificado después de toda la historia que hemos tenido hasta este punto, ¿verdad? Y entonces eso no es una razón para lo que está pasando ahora energéticamente en Cuba. No tiene sentido. Segundo, el segundo culpable, que es lo que me molesta más que nada, que es parte de la maquinaria comunista, marxista, es culpar al pueblo, ¿verdad? Claro. Cuando tú estás oyendo cómo habla estos generales, estos oficiales del Partido Comunista, dicen, bueno, el problema en fin es por parte de la demanda, del consumo, tenemos que consumir menos, tenemos que ponernos fuertes y luchar por esta revolución. Entonces, es decir, apagar las luces cuando si no hay luz para empezar, mi gente. Exacto. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Ok? ¿Verdad? Porque la verdad es que la infraestructura de las termoeléctricas, que quién es responsable por esa infraestructura, el Estado es responsable, ¿verdad? El régimen castrista. Esa infraestructura ha estado pudriéndose, discúlpame, pudriéndose, tú sabes, tenemos el acento aquí y acá sale, pero por más de 40 años, es decir, Sí. estas termoeléctricas que son de la Unión, de la época de la Unión Soviética, todavía están con ese mismo mantenimiento, ¿verdad? Había un especialista, Jorge Piñón,
un experto en energías que comparó la sistema eléctrica a un almendrón. Vamos a decir, un almendrón son esos carros antiguos que son esos carros antiguos americanos en Cuba, que tú ves ahí andando, que un día es una parte que rompe y después el otro día vamos a decir, otra parte importante. Nunca funciona bien, nunca está Claro. funcionando de la manera que estos equipos más modernos, que si el régimen invirtieran las cosas importantes y necesarias para ayudar al pueblo, tendríamos, ¿verdad? Sistemas al día, modernas, que funcionan, ¿verdad? Pero desafortunadamente eso no es la prioridad del régimen. ¿Qué es la prioridad del régimen? La represión, ¿verdad? El indoctrinamiento, más allá a apoyar todas estas guerras militares, ¿verdad? Esta infiltración comunista en estos otros países, como Nicaragua, como Venezuela, como estamos viendo ahora en México, ¿verdad? Um, es todo sistemático para priorizar la dominación del partido y Sí. la ideología. No es para apoyar o sostener al pueblo. El pueblo es esclavo al Partido Comunista. Eso como es la realidad de lo que estamos viviendo ahora en Cuba. Y fíjate que es el mismo libreto porque en Venezuela cuando también nos pusieron el tema de los apagones, yo lo viví porque la gente habla de la crisis en Venezuela, ay, es que pegó fue en el 2017. Bueno, pegó en el 2017 en todo el país que ya era insostenible y que por eso fue que abarcó los titulares a nivel mundial. Pero yo viví racionamiento eléctrico que él en el año 2010, en el año 2011. Yo viví racionamiento de comida de eso, yo no soy de Caracas, yo soy de una isla, ¿no? También del Caribe que se llama Margarita, entonces evidentemente vivíamos eso y nos decían lo mismo. No, es que la gente está consumiendo mucho. O sea, los culpables éramos nosotros y después decían Siempre. que una iguana que se había comido unos cables, que si la sequía, que si te hablan de cualquier otra cantidad de cosas, que es No, no, no. absurdo, ¿no? Son Totalmente. absurdos. Hasta hay otras cosas siempre, porque otra vez la crisis energética en Cuba no empezó ahora el 17 de octubre. Exacto. Esto es normal, esto ha sido la realidad cubana ya, vamos a decir, desde siempre, pero más allá del periodo especial, Claro. era la última época en nuestra historia de las 90 cuando teníamos estos crisis. ¿Por qué? Porque se cayó la Unión Soviética y ya el régimen no podía sobrevivir y sostenerse de los rusos, vamos a decir en ese momento, que también mucha gente culpan ese fallo, vamos a decir, el fin de la Unión Soviética por toda la deuda que tenía Cuba y todo el financiamiento que estaba dando esa Unión Soviética a Cuba, porque Cuba así no paga para atrás, el régimen no crea nada, ¿verdad? Cuba cree en puro sugar daddy, ¿quién? O sea, lo que quiere es que alguien más Literally, lo esté manteniendo. literal. Entonces fue Rusia, pasó a ser Venezuela, ahora busca en México, o sea, siempre quiere un sugar daddy, no quiere trabajar, Sí, ojo, no Cuba, por supuesto, aclaro, no me refiero a la gente, me refiero al régimen que hoy está gobernando exacto. el país, ¿no? Porque eso también hay que Sí, aclararlo. Y también, fíjate cómo tú hablas del tema este, del embargo, de cómo esa ha sido la narrativa. Algo que yo dije en el panel ese que compartimos es que me llama la atención porque el régimen cubano y los comunistas en general siempre hablan en contra del capitalismo, ¿no? Te dicen, es que no, tenemos que controlar todo, pero al mismo tiempo culpan al hecho de que ellos no puedan comerciar libremente, ¿no? Es decir, a la ausencia de exacto. capitalismo de la crisis. Entonces, ¿el capitalismo es bueno o es malo? Una gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? Sí, no, 100%. Y eso es otro debate que hemos tenido ahora, ¿verdad? Porque Cuba está en una posición única en el sentido de que esto es más de 60 y pico años en dictadura, entonces el debate siempre es transición, ¿verdad? No es recuperar algo que está, porque no hay nada para recuperar, ya no hay Exacto. recuperación de nada. Esto es cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a transicionar, ¿verdad? Entonces el debate es si vamos a ir a un modelo chino o vamos a luchar por una libertad verdadera de un modelo, vamos a decir, una república democrática del estilo de Exacto. los Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Mucha gente lo quiere disfrazar de una manera o la otra, de no decirlo claramente como es, pero es así. En mi opinión, ya viendo la historia y la trayectoria
de este régimen sanguinario y corrupto y mafioso, porque eso es como funcionan esta gente. Esta gente no funcionan de un estado de ley, vamos a decir, un estado de derecho, un estado de orden, ellos no funcionan así. Entonces, y menos respetar los derechos humanos. Exacto. Eh, Ahorita el régimen, antes de esto, de otra vez hablar del bloqueo, ha querido abrir de nuevo negocios de una manera o la otra con los Estados Unidos. Es decir, que querían dejar ahora esta administración de Biden, que personas adentro de Cuba abren cuentas bancarias en los Estados Unidos, ¿verdad? Otro paso para tratar de normalizar relaciones económicas, ¿verdad? Con el régimen. Ustedes como venezolanos entienden el valor de las sanciones, ¿verdad? Sí. Nosotros entendemos eso. Nosotros no vamos a decir que hay financiar de una manera el régimen o financiar las empresas privadas, menos en Cuba. Yo no voy a hablar de Venezuela ahora. Yo estoy hablando de Cuba, que es más de 60 años de dictadura. Esta gente no respetan la propiedad privada, discúlpame. Cuando ellos lo hacen, porque históricamente han hecho la ilusión de que van a abrir de una manera o la otra y van a tener cuentas propistas y vamos a dejar que el sector privado se mantiene de su propia manera, eventualmente siempre hacen lo mismo, que es suben la regulación de nuevo sobre todo esos cuentas propistas y ese sector privado empiezan a expropiar de nuevo, empiezan a reprimir de nuevo, ¿verdad? Porque, en fin, el Estado comunista, el Partido Comunista domina todo. Entonces, ellos están haciendo eso solamente para atraer inversionistas extranjeros y para hacer la ilusión de que son un país democrático y no lo son. Entonces, ahora de nuevo, con esto de lo que está pasando y el bloqueo y esto y lo otro, la gente piensa, bueno, sí, empezamos a invertir en este sector privado en Cuba, eso puede ayudar la democracia dentro de Cuba, eso puede ayudar la infraestructura, la gente muriéndose de hambre, esto y lo otro. No, eso, pedir limosna no te da libertad y la libertad, en fin, es lo que te da prosperidad. Y la gente tiene que aprender eso desafortunadamente en este largo plazo, porque en el inmediato no lo quieren oír ni lo quieren aceptar. Quieren vivir en una ilusión. Y Y quiero no es. además aclarar algo, volviendo al tema del bloqueo, Kiel. Tú ya me dirás en qué fecha fue, porque no lo recuerdo. Creo que fue a finales del año pasado, ¿no? Pero fue Cuba, el régimen cubano, el que dijo, bueno, ahora sí vamos a recibir ayuda humanitaria, ahora sí vamos a recibir medicina, sí vamos a recibir alimentos afuera. Es decir, que es el régimen cubano el que evita que entre, que es el régimen cubano el que tiene Exacto, el bloqueo en contra de su gente. Entonces, exacto. por favor, es algo básico. Sí, por muchos años nosotros hemos estado denunciando, por ejemplo, en las tiendas de MLC, porque otra vez el régimen así cambia la moneda, cambia la manera que los cubanos pueden usar el salario mínimo pésimo que usan, que no tiene valor de nada, para poder funcionar en el mercado que tienen adentro de la isla. Ahora, en estas tiendas de MLC, hemos visto esos mismos productos de ayuda humanitaria, como los pollos y todo eso, que son de los Estados Unidos, tienen encima del paquete productos de los Estados Unidos y lo están vendiendo al pueblo. Es decir, eso no es ayuda humanitaria, alguien lo tiene que pagar y es del sudor y el sufrimiento de esta gente que no tienen un salario mínimo para sobrevivir, es decir, no tiene sentido, no tienen otra opción, pero trabajar en los mercados negros y funcionar de los mercados negros en Cuba, porque no puedes sobrevivir de lo que te da en el Estado. Y es así el propósito, porque quieren un pueblo muriéndose de hambre, submiso, para poder dominarlo. Y eso es otro, ¿verdad? Que la gente no quiere entender de cómo funciona el socialismo y el marxismo. Es así. Es algo muy cruel y Es cruel. antihumano, en fin, en su profundidad, en su base es antihumano, es a dominar la humanidad y el individualismo que cree nuestra sociedad.
Es de verdad muy interesante eso que dices y das en el clavo, ¿quién no? Cuando hablas de eso. Quiero que ahora hablemos de, ya no de la narrativa del régimen, porque ya nos explicaste bien, sino de lo que ha sido la reacción de la gente. De una u otra manera, se le ha prestado atención, ¿no? La poca atención que se le ha prestado ha sido porque la gente reaccionó de manera espontánea. No sé si en estos momentos siguen en las calles, pero justamente quiero que tú me hables de qué es lo que ha dicho la ciudadanía, cuáles han sido sus argumentos, qué han hecho en las calles, todavía siguen en las calles, qué es lo que están exigiendo. Sí, bueno, eso, yo siempre estoy positivamente asombrada, voy a decir, por la fuerza y el coraje del pueblo cubano encima de todos estos años de represión y tan falta de alimentación, Sí, honestamente. eh, Había más de, vamos a decir, 48, 72 horas de apagón en ciertos lugares. La gente sí se tiraron a las calles del inmediato. Ya ellos sé cómo han acostumbrado un poquito más después del 11 de julio. Los que quedan en Cuba obviamente, porque después del 11 de julio tuvimos el éxodo más grande en nuestra historia, más de 500,000 cubanos en una isla con una población, vamos a decir, máximo 8 millones a este punto. sí, Entonces es una cosa de entender, ya la isla está casi vacía. Ellos sinceramente han matado al pueblo cubano en tantas formas, pero igual, encima de todo eso, sí la gente salieron a las calles, gente en La Habana, gente en La Habana, gente en Cienfuegos, gente en Villa Clara, todas estas diferentes provincias y ver manifestaciones en La Habana, vamos a decir el Capitolio, que típicamente el Capitolio es el último lugar de perder energía, ¿verdad? O estar en apagones largos, eso significa que las cosas estaban muy serias. sí, En el centro ahí de La Habana Vieja había manifestaciones, cacerolazos, vamos a decir, por todas las noches. Los cubanos ahora, por razones de seguridad, igual lo vimos ahora en Venezuela con lo que pasó con estas sí, elecciones, que en las noches, cuando había el momento que sí apagaron la electricidad después de las elecciones en Venezuela, que la gente salieron a hacer cacerolazo por la noche y gritar, eso pasó ahorita por esta última semana, todas las noches hay cacerolazo, hay gente saliendo en su casa, porque otra vez por razones de seguridad, porque la represión en Cuba otra vez es una cosa barbárica. Tienes que pensar en un pueblo que no tiene armamento, que no tiene comida, que son muy malnutridos, que saben que están yendo en contra de boinas negras, especialistas con armas, igual esos mismos boinas negras que lo mandaron ahora a Venezuela a reprimir al pueblo venezolano desafortunadamente. Entonces, eso ha pasado este último martes. El régimen pudo llegar a su pico 50% electricidad al pueblo, pero otra vez eso fue por un momento muy corto, vamos a decir 4 horas máxima y después uf, apagón de nuevo. otra Entonces, vez. esto es una situación sumamente precaria porque la realidad es que no hay una solución inmediata. Esto es muchos años de deterioro que ha llegado a este punto. Otra vez había más de 8 plantas termoeléctricas que se colapsaron en un periodo de 3 días. Esos primeros 3 días, el sistema en total se colapsó 4 veces. Nadie está viniendo al rescate, es decir, China no está viniendo a rescatar al régimen cubano, Rusia no está viniendo a rescatar al régimen cubano. Ellos están ahora racionando, no es decir petróleo, pero carbón, ellos están racionando carbón. Um, y eso es lo que está recibiendo el pueblo ahora y viviendo de lo que encuentran de comida aquí y acá. No, nada ha cambiado. La cosa es que la electricidad, como está cortado, también está cortado el internet, ¿verdad? Claro, Entonces, con los cortos del internet, la gente no puede comunicar y hacer las denuncias de la manera que ellos lo estaban haciendo al principio del apagón. Porque ya la gente, fíjate que yo estaba viendo en La Habana que la gente estaba pagando 200 pesos cubanos, que es mucho dinero para un cubano,
vamos a decir 2 semanas, 3 semanas de salario para poder cargar su teléfono, Imagínate. para ponerlo a cargar por 1 hora, ¿ok? So, la gente están ahí todos rodeados en este vecindario, tratando de, como nosotros decimos los cubanos, estamos tratando de resolver la situación, pero es grave y no hay nada que podemos ver cambiando ahora en el inmediato. Yo quiero que hablemos un poco también, Kiel, del liderazgo político, ¿no? Porque, y obviamente, bueno, tú sabes mi postura respecto a Venezuela, ¿no? Em, pero no sé si en Cuba está pasando quizás algo similar a tu juicio de liderazgo político, si es que se te ocurre alguna figura, si ha estado a la altura justamente de responder a este tipo de crisis, han hecho las denuncias correspondientes, andan callados, o sea, ¿qué llamado le harías tú al liderazgo político y a tu juicio? ¿Están cumpliendo con sus funciones o no? Otra vez, la situación de Cuba es muy única. ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos liderazgo de oposición adentro de Cuba. Ok, Vamos a decir liderazgo político de alto difusión, vamos a decir, de alto influencia, no existe adentro de la isla. claro. Desafortunadamente, después del 11 de julio, había un líder en particular, a Libertad para José Daniel Ferrer, que, que era, porque todavía está vivo, um, un hombre sumamente educado, vamos a decir, una figura activa en la política y las relaciones internacionales y los derechos humanos, que tiene su propia fundación, un PACU, Unión Patriótica Asociación por la Libertad en Cuba, y desafortunadamente él ha estado preso en todo este tiempo. Entonces, por eso nuestros líderes en el exilio, vamos a decir, personas como Cuba Decide, como la Asamblea de la Resistencia Cubana, en particular la Asamblea de la Resistencia, han hecho sus denuncias en conferencias de prensa y liderazgo, dando palabras de respaldo a nuestros hermanos adentro de la isla y haciendo denuncias formales de la crisis y otra vez, ¿qué son las razones de esta crisis? Porque el régimen sale con su narrativa y es la responsabilidad de la oposición hacer sus propias declaraciones de Correcto. la verdad. Entonces, estas figuras en el exilio, de su manera, yo vi a Rosa María hacer su declaración por sus cuentas sociales, la asamblea, que yo también formo parte como juventud de la Asamblea de la Resistencia, hice mi declaración en la conferencia de prensa, y seguimos conectados con el pueblo adentro, viendo cómo va a desarrollar esta situación. Y eso es lo que podemos hacer hasta este punto. Pero también quiero decir y mencionar que, y yo no quiero que los demás países desafortunadamente caen en esta misma rutina, y esto porque yo siempre voy a seguir abogando por lo que está pasando en Cuba, aunque yo técnicamente soy primera generación aquí en los Estados Unidos. Claro. Y es que aunque tenemos esta crisis en Cuba, que es una cosa de que gente muriéndose, a la misma vez presos políticos muriéndose. Había gente en los hospitales que cuando cortaron el apagón estaban en el sistema de respiración muriéndose, ¿verdad? Pero había, por ejemplo, artistas que se estaban muriendo o se murió, whatever, faranduleros, que no tienen nada que ver con lo que está pasando en Cuba, honestamente, y son figuras públicas, pero yo siento que con lo que estaba pasando en Cuba en ese momento, era una cosa de que todo el mundo se hubiera enfocado en esta crisis en Cuba, más allá lo que tenemos ahora con la crisis de los presos políticos en Cuba, y enfocar en poner más presión encima de ese régimen, el régimen, en vez de enfocarnos en lo que fue eh, farándula, y más allá, Sí. farándula que fue intencionalmente apoyada
por el régimen castrista. Es decir, había la señora Liz Cuesta, la dama de Miguel Díaz Canel, que es el dictador ahora puesto de dedo Sí, en Cuba. Ella estaba sacando tweets diciendo, mira estos odiadores en el exilio que no quieren dar paz por la muerte de este artista que siempre ha representado al pueblo. Entonces tú entiendes, esto es una guerra psicológica. sí, Y es decir, queremos que el pueblo se enfoca más en el pan y circo del farandulero de calle, que siempre estaba viajando a Cuba y haciendo conciertos para el régimen y whatever, whatever. Pero él representa esa Cuba indiferente, sí, esa población, sinceramente, por una parte u otra, muy embrutecida, desafortunadamente, por la corrupción y la falta de educación en Cuba, que prefieren, por su trauma, enfocar en esta artista y cómo lo mataron en una discoteca, que la crisis energética más grande en la historia de Cuba, donde la isla entera está no solamente en apagón, pero es decir, parálisis económico. Vamos a sí, decir que no hay trabajo, no hay escuela, no hay hospital, no hay servicios públicos, no hay nada. Y también había un huracán. También había un huracán que sí. una caraja de gente se murieron en Guantánamo, en la zona del oriente de Cuba. Entonces, yo siento que es muy difícil después de tantos años, de tanto sufrimiento, que se normaliza, que la gente se pone en ciego a toda la falta de derechos humanos, a toda la falta de humanidad, de recursos y todo, y prefieren quedarse en la burbuja de la miseria que viven. Y yo no quiero que eso sea el resto de Latinoamérica, menos aquí en los Estados Unidos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Pero sí, nuestros líderes en el exilio hicieron lo que podían con los recursos que tienen. Fíjate que mencionas eso y un poco para demostrarte nuevamente la copia, ¿no? Del librito que es el caso específico de Venezuela. Venezuela también, la crisis, la gente muriéndose de hambre, presos políticos, torturas, ¿qué hacen? Conciertos. ¿Qué hacen? Invitan influencers de otros países para que graben la situación y digan, pero qué feliz está la gente. Ahí hay un argentino llamado Michelo, ¿no? Que hasta cancioncitas hace. Dice, Venezuela no es como te dicen las redes, aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Entonces te canta esa cancioncita y se la pasan eso y va a centros comerciales y va por ahí, va a restaurantes. Miren lo lleno que está todo. O sea, esa es lamentablemente la estrategia porque es la propaganda, es lo que tú dices, la guerra psicológica, ¿no? Kiel, quiero ahora que pasemos a otro tema que yo no tenía previsto tocar, sino que el mismo sábado, bueno, estuvimos, después del evento, salimos por allá a comer, un grupo de las personas que estuvimos en ese evento, y tú dijiste algo que a mí me llamó la atención y yo dije, eso yo nunca lo había escuchado. Tú me dijiste que la inteligencia artificial la están utilizando para mostrar lo que Cuba podría ser, ¿no? De no ser, por ejemplo, del castrismo y ahora, bueno, de Miguel Díaz Canel, que es el que está evidentemente como marioneta en esa tiranía. Y que eso está generando una especie de esperanza, podría ser, ¿no? En un sector importante de los cubanos. Entonces, yo quiero que hablemos de eso. El uso de la inteligencia artificial, cómo lo podemos utilizar para generar emociones, para quizás ayudarnos en la lucha, y esa receptividad que ha habido en una ciudadanía como la cubana, que bueno, está siendo oprimida por más de 60 años. Entonces, transmítenos eso, ¿qué es lo que la gente está sintiendo con esto de la inteligencia artificial? No, es algo transformativo para la conciencia cubana, honestamente, porque no vamos a decir necesariamente la minoría que vive en La Habana, otra vez igual, la gente que vive en la mayoría de La Habana viven en condiciones pésimas. Pero la, es decir, han vivido la mayoría de sus vidas, la mayoría de la isla, en una burbuja de información tan cerrada que no tienen concepto de su propia capacidad. Yo tengo una amiga mía, yo no sé si tú probablemente la has conocido en uno de los eventos que hacemos culturales de la tema de las cosas de Cuba que hacemos. Ella es una actriz, pero igual una activista por los derechos humanos en Cuba, y ella es recién exiliada hace 2 años
y ella viene del oriente de Cuba, de Guantánamo. Entonces ella también ha estado denunciando mucho de lo que pasó con el huracán, pero sobre este tema, yo me acuerdo cuando ella primero vino a los Estados Unidos y empezamos a hablar y ella me decía que yo no sabía que existían cubanos millonarios, por ejemplo. Yo no sabía que un cubano, un cubano de a pie de pueblo, no un oficial de partido, ¿entiendes? Pero un cubano como yo pudiera ser millonario en el mundo, en el exterior. Yo no pensaba así, ¿verdad? Y, y esa limitación de lo que es posible es otra vez resultado del indoctrinamiento del régimen Sí. castrista, porque ellos siempre han creado diferentes excusas por su propia miseria y falta de capacidad. Entonces ellos dicen, es porque el mundo es así. Por ejemplo, yo me acuerdo oír un audio de un niño de campo decir que él pensaba, y él lo creía, cuando él le decía, él lo creía, que vivíamos en un mundo post-apocalíptico, como post-nuclear, como Wow. si es decir que después de la Guerra Fría había una guerra nuclear, que el mundo está destruido y que el régimen comunista salvó a la gente en Cuba y está protegiendo a la gente en Cuba. Entonces, cuando tú ves gente saliendo en avión, no es que ellos están saliendo porque no hay otro lugar, es que ellos están yendo a otra parte de la isla, pero no es que ellos están saliendo porque no hay nada. Es como, Wow. es como así, como Think of like 1984, 1984, el Sí. libro así. Es como eso, viven así. Entonces ahora, gracias a Dios por la abertura de una manera o la otra del Internet y el acceso al Internet que ha mejorado en Cuba otra vez. Estos lugares, es decir, en el campo, tienen menos acceso, Sí. pero igual ahora hay más probabilidad que alguien tiene algún tipo de teléfono o está conectado por VPNs o está conectado por USB o whatever, ¿verdad? Entonces, con eso y el AI y eso han podido ver, no hay cosas pasando en el exterior y nosotros también podemos coger apoyo de nuestros hermanos en el exilio que sí tienen capacidad. Mucha gente no sabe que hay un exilio capacitado, que Ujú. estamos aquí listos para ir y resolver los problemas de la infraestructura en Cuba, del desarrollo urbano, no solamente de la democracia, obviamente, los derechos humanos, pero más allá, cómo preparar para una transición a un libre mercado. Todo eso, hemos tenido planes aquí en el exilio, pero no hemos podido compartir esa información adentro de Cuba hasta ahora. Entonces, tú sabes, y por mucha razón, había gente que solamente por hablar con alguien de la resistencia en el exilio recibieran 30 años de prisión. Mm. Había alguien, un activista en Cuba, que por hablar con mi mamá solamente sobre cosas básicas de que vamos a ayudar en hacer este entrenamiento de derechos humanos y vamos a ver cómo mandamos medicamentos, lo otro, esto era en las 90, pero le dieron a él 30 años en la cárcel y se volvió Wow. loco y lo sirvió. Y después es que una vida trágica de ese señor. Entonces hay una trama en nuestra historia, pero igual las cosas están cambiando, la gente se están educando y estos artistas por las redes sociales han podido crear estas imágenes donde la gente se pueden conectar o verlo y decir, wow, La Habana Vieja sí puede lucir así. Estas calles que están llenas de basura, que están derrumbadas por completo, porque todavía hay gente muriéndose por derrumbes en Cuba cada otro día. Eso es normal, igual que los Sí. apagones. Todo esto era normal. Esto no es nada de este octubre, ¿verdad? Pero con el arte y la tecnología, la gente ahora se están animando, se están fortaleciendo con eso. Otra vez, lo que pasó el 11 de julio era solamente por una canción. El pueblo cubano es sumamente creativo, Lo honestamente. es. Somos muy expresivos, somos muy creativos, eso porque tienen muchos artistas y locutores, igual que políticos.
que salen de la cultura cubana. Siempre, antes del régimen, el régimen cubano no tiene nada que ver con eso. Eso es de la sangre cubana de nosotros, ¿verdad? Entonces, igual con los chistes y las canciones, la metáfora, como nosotros nos expresamos de los dobles sentidos, de todo lo que decimos, ¿verdad? Entonces, con el arte y esto, no, nos despierta. Entonces hay un artista en particular que le digo a la gente que lo sigue, se llama Bad Pony. I think it's his username, Bad Pony. Y él está haciendo todo esto, no animaciones, pero sí, videos de AI, de La Habana, que enseñan malecón como restablecido, Restaurado, sí. restaurado, exacto, restaurado. Bellísimo, bellísimo. Y otra vez, eso le enseña al cubano que el cubano de a pie sí tiene una capacidad de ser una persona de dignidad, porque honestamente el cubano de a pie se siente como un, vamos a decir, a second class citizen, ¿verdad? Como yo lo digo, lo vamos a decir en español. Sí, sí, un ciudadano de segunda. Un ciudadano de segunda clase, es decir, primero obviamente son los jefes del partido y los turistas, más allá los turistas son número uno, los extranjeros son número uno, ¿por qué? Porque traen el dólar. Traen el Entonces, dólar y además, después que dejan la isla, llevan la propaganda a otras partes. Mira, pero exacto. yo fui a la isla y yo la pasé buenísimo, es bellísimo todo. La gente te trata bien, lo que yo vi era hermoso, ahí no había crisis de ningún tipo, porque esa es la propaganda que ellos quieren justamente por Amén. fuera. Amén, amén. Eso mismo, le benefician los dos. Entonces, es decir, eso es porque por mucho tiempo fue ilegal un cubano de a pie entrar a un hotel en Cuba. Era Exacto. ilegal. Era ilegal. También los restaurantes y las discotecas de la sociedad alta. Un cubano de a pie no puede entrar ahí, aunque eres, discúlpame por usar la palabra, pero otra vez, esto es una palabra del comunismo de régimen, jinetera. Jinetera, si tú eres una jinetera y eres una jinetera jovencita de La Habana Vieja, puede ser que tú te metas ahí en esa discoteca y te encuentras un extranjero que te compre una comida ahí rica, pero fíjate que la mujer cubana hasta ese punto ha llegado que prefiere ser jinetera, no lo prefiere, es que no hay otra opción mejor que ser jinetera como niña, desde las niñas 9, 10, 11 años son las jineteras en La Habana Vieja, discúlpame, es la verdad, yo no lo quiero decir, pero lo tengo que denunciar, porque es Claro, un asco. Y es mejor hacer así que educarte, ir a la claro. universidad, salir adelante, y no queremos esa realidad para el resto de este hemisferio, obviamente. Tenemos que aprender de lo que está pasando ahora en Cuba, denunciarlo y seguirlo para que no siga manifestándose en nuestros otros países como Venezuela, Nicaragua y los Estados Unidos y todo. Es así, de verdad que te agradezco un montón, Kiel, por haberme acompañado en Giro a la Derecha y por hacer esta denuncia que estás haciendo el día de hoy. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ti. Bueno, era justamente Kiel Cabrera, directora de JAR, como le están mencionando, ¿no? De la Junta de la Resistencia Cubana, específicamente de la sección juvenil, comentándonos sobre este tema de los apagones, sobre la narrativa oficial del régimen, sobre las reacciones que han tenido los ciudadanos de la isla, pero además sobre cómo el uso de la tecnología le está dando una especie de giro, ¿no? Por lo menos el tema de la narrativa, no es que estamos diciendo que con la inteligencia artificial se tumba el régimen, no es que estamos diciendo que con animaciones la tiranía se va a ver, por así decirlo, acorralada y va a abandonar el poder, pero lo que sí estamos diciendo es que hay un obscurantismo a nivel informativo, no solamente a nivel literal por la falta de electricidad, sino a nivel informativo que, bueno, fíjense las historias que ella dijo, gente que ni siquiera sabía que más allá de Cuba hay otro mundo, ¿no? Gente que no sabía o que le parecía imposible que un cubano de a pie pueda ser alguien exitoso en la vida, porque lamentablemente la realidad que les han impuesto a nivel interno es otra. Entonces, muy interesante esta conversación y espero que la repliquen muchos cubanos. Esto ha sido todo por hoy. Giro a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.